Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Jóvenes, alineándonos a lo que nos mencionó por ahí el licenciado Iván respecto a que la clase del día de hoy fuera grabada, pues bueno, voy a hacerles un video respecto a la clase que nos corresponde el día de hoy. Probablemente nada más vaya a ser un video, muchachos, y vayamos a avanzar con algunos puntos y les voy a encargar de tarea leer otros cuantos artículos para poder seguir avanzando y que no tengamos afectación en esto. Feliz día a sus mamás, a sus queridas que están festejando el día de hoy también. Y pues bueno, déjenme nada más encuentro donde nos quedamos. Muy bien, nos quedamos en el artículo 110, muchachos, y terminamos de ver ahí el artículo 110 bajo el tema que tenemos por aquí, que estábamos viendo las normas protectoras y privilegios del salario. Entonces, el 111 dice que, dice, las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso devengarán intereses. El 112 dice, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110. ¿Ok? Entonces, por ninguna razón o bajo ningún motivo se les va a poder quitar su salario a menos que ese salario le corresponda o vaya a ser dirigido hacia una persona donde, vaya, hacia un niño, pues hacia una pensión alimenticia que se esté pagando. Dice, los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. El artículo 113 dice, los salarios devengados en este último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. El artículo 114 dice, los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Aquí se refiere básicamente, chicos, a cuando la empresa se declara en quiebra, luego la empresa tiene que vender todas las acciones y todas las partes que tiene, que le corresponden a la empresa para poder pagar un finiquito, ¿no? Entonces aquí el trabajador no va a hacer absolutamente nada, conciliación va a ser quien se va a meter en este papel y va a ser quien sea el parteaguas para que se pueda vender todo lo que está en la empresa y se finiquite también lo que se necesita. El artículo 116 dice, queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Para los efectos de esta ley, son bebidas embriagantes aquellos cuyo contenido alcohólico exceda del 5%. Dice, capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. El 118 dice, para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria de reinversión de capitales. El 119 dice, la Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587. El 120 dice, el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa.
Para los efectos de esta ley, se considera utilidad de cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 121 dice, el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración presente al patrón de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las normas siguientes. Uno dice, el patrón dentro de un término de 10 días, contando a partir de la fecha de la prestación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma, los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales deban presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los contenidos en las declaraciones y en sus anexos. Dentro de los 30 siguientes días, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización, de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación, respecto de cada una de ellas. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que le impugne. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión del reparto adicional de utilidades. El 122 dice, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando éste esté en trámite. Objeción de los trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber medido la objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta la resolución que quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Es decir, si a ti te tocaban utilidades, chicos, y por alguna razón no las cobraron en ese año, esas utilidades se van a ir directamente al monto de las siguientes utilidades del año que entra y se va a repartir de manera idéntica. O sea, se va a repartir para todos los trabajadores y pues digamos que pues ahí va a ir tus utilidades van a estar ahora, pero repartidas entre todos los trabajadores. Esto sucede normalmente no cuando estás activo en la empresa, sino cuando ya te fuiste de la empresa. Que las empresas normalmente publican en los periódicos que trabajadores que estuvieron en el año, no sé, por ejemplo, enero, diciembre del 2021, ahorita en abril y mayo del 2022 están pues pagando las utilidades, ¿no? Entonces ahí te van a decir, si tú trabajaste en esta empresa en este periodo, por favor repórtate porque hay utilidades que cobrar. Si tú no te reportas, esas utilidades se van directamente hacia el año que viene. La empresa no te va a andar buscando, la empresa va a publicar un anuncio en el periódico y se acabó. Es todo lo que la empresa va a hacer, ¿ok? A menos que tú hables directamente también a la empresa, pudiera ser otra opción, ¿no? Dice el artículo 123, la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno de los años, por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador. En efectivo, por cuota diaria, no se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y además prestaciones a las que se refiere el artículo 84 y las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Es decir,
bonos, premios, etcétera, todo eso no lo van a incluir dentro de las utilidades, chicos. Ahí no se considera, por así decirlo, parte del salario, ¿no? Porque pues como su nombre lo dice, es una prestación que te está dando la empresa, ¿no? Entonces, bajo estos montos de cuotas y pagos, no se va a estar haciendo el reparto de las utilidades. Eso es totalmente aparte. Dice, en los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. El 125 dice, para determinar la participación de cada trabajador, se observarán las normas siguientes. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a su disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción 1 dentro del término de 15 días. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Es decir, si tú abres una nueva empresa, si te reportas como una empresa nueva, tienes todo el primer año para todos los ingresos que tengas, los vas a poder reinvertir, por así decirlo, dentro de tu empresa. No necesariamente vas a dar utilidades sobre esas ventas que tuviste tú, al menos en el primer año. Ya para el segundo año es otro boleto. Y no aplica de esa manera para los establecimientos de servicio. ¿Qué me refiero a establecimientos de servicio? Establecimientos de servicio como hoteles, por ejemplo. En los hoteles, muchachos, ellos no, los primeros 10 años normalmente no generan utilidades. Toda la ganancia, por así decirlo, que tienen, se sigue reinvirtiendo o se sigue pagando la deuda que ellos llevan. Desde a partir del año 11 es cuando la empresa, en este caso los hoteles, empiezan a generar utilidades y es cuando se empieza a hacer pago de estas mismas, ¿no? Pero a partir del año 11, del 10 hacia atrás, todo lo que se genera de ingresos se sigue reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo para terminar de remodelar, para terminar de arreglar las cosas o para seguir pagando a capital. Dice, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los primeros 2 años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Las empresas de industria extractiva y de nueva creación durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia y las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. El 127 dice, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Los directores administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario.
las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. El 4 bis dice los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. 5. En la industria de la construcción, después de determinar que trabajadores tienen derecho a participar en el reparto de la comisión a que refiere el artículo 125, adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Es decir, si tú trabajaste 15, 20, 30 días, no tienes derecho a recibir utilidades. Oye, pero si trabajaste en 90 días, 120 días, ahí sí ya tienes derecho a que te den tu proporcional de utilidades al tiempo laborado que estuviste o al tiempo que laboraste con estas personas. Dice el 128, no se harán compensaciones de los años de pérdidas con los de ganancia. O sea, es de que, bueno, mire, el que la empresa te diga, mira, pues este año sí generamos utilidades, pero el año pasado o el antepasado tuvimos pérdidas, entonces quiero compensar eso. No, no, no. Ganancias son ganancias y sobre eso se reparte. Si tuviste pérdidas en el pasado, eso es punto y aparte, pero no se pueden mezclar ni se pueden tomar como que pesado. Dice el 130, las cantidades que correspondan a los trabajadores por conceptos de utilidades quedan protegidos por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. El 131 dice el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Luego viene el título cuarto, los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Luego viene el siguiente que sería el capítulo 1 del título cuarto, que son derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. El capítulo 1 vienen las obligaciones de los patrones. Muy bien, vamos a empezar leyendo las obligaciones de los patrones, chicos. Dice por aquí el artículo 132, son obligaciones de los patrones. 1, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes de la empresa o establecimiento. 3, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar una herramienta propia, el patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. 4, dice, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar y que presten los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberán hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. El 6 dice, guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. El 7 dice, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, o sea,
tu recibo de nómina, que normalmente todos tenemos, y ese recibo de nómina te dice cuántos días trabajaste, a cuánto se te pagaron, cuánto se te descontó, etcétera, etcétera. Pero tienes derecho a recibir ese recibo donde viene todo el desglose de las cosas que hiciste y que no hiciste dentro de tu trabajo. Luego dice el 8, expedir al trabajador que se solicite o se separe de la empresa dentro de los 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Es decir, muchachos, si tú vas a despedir a una persona, necesitas avisarle por escrito una constancia mínimo 3 días antes para avisarle que va a estar pues, fuera de sus labores, ¿no? Que ya por alguna u otra razón van a prescindir de sus servicios y pues bueno, tienes que avisarle por lo menos 3 días antes. De lo contrario, la persona o el trabajador podría meterte una demanda. Luego dice el 9, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución cuando esta actividad deba cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Si por alguna razón te asignado una casilla o te fueron a buscar para que seas la persona que ande censando y que ande levantando el censo en la ciudad y demás, tú puedes platicarlo con tu empresa y la empresa en algún momento, o bueno, la ley federal del trabajo te respalda en el hecho de que pues deben de darte como que cierta prioridad para que puedas hacer ese tipo. Luego dice, obviamente mientras se crucen horas de trabajo, chicos. Luego dice el 10, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanecer de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida. Y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos de planta después de 6 años. Poner, el siguiente dice, poner en conocimiento del sindicato titular del trabajo colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. El 12 dice establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional de conformidad con lo que se dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Colaborar con las autoridades de trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores los gastos indispensables para sostener una forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o uno de los hijos de estos, designando en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan el servicio de más de 1000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea apropiado el becario en el curso de un año. O cuando observe mala conducta, pero en estos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado durante un año por lo menos. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. El 16 dice instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las condiciones, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. El 16 bis dice contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. O sea, arriba de 50 trabajadores, chicos, ya todas tus instalaciones deben de estar especializadas y capacitadas para recibir a personas con capacidades diferentes.
El 17 dice cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. El 18 dice fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos del trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberán difundir de los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. El 19, proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. El 19 bis dice cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. El 20 dice reservar cuando la población fija en un centro rural de trabajo excedan los 200 habitantes, un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. El 21 dice proporcionar a los sindicatos si lo solicitan en los centros rurales de trabajo un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para este fin cualquiera de las asignadas para el alojamiento de los trabajadores. El 22 dice hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción 6. El 23 dice, hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, en caso de que tu empresa tenga este tipo de prestaciones como fondo de ahorro, caja de ahorro, etcétera. El 24 dice permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan y contribuir al fomento de las actividades culturales y de deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Luego dice, el 24 bis, afiliar al centro de acopio, afiliar al centro de trabajo al Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos de crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. El 22 dice, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. El 23 bis dice otorgar permisos de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. El 28 dice participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse a cada centro de trabajo de acuerdo a lo establecido por la ley. Luego viene el 133, chicos, que ahora se va a enfocar en las prohibiciones de los patrones, en qué los patrones tienen prohibido. Todo eso que acabamos de leer es a lo que el patrón está obligado a tener con los trabajadores, pero también así como está obligado a ciertas cosas, también tiene prohibidas otras tantas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Dice el artículo 133, queda prohibido a los trabajadores o a sus representantes, 1, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro crédito que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.
El 2 dice, exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado, que ya lo habíamos platicado en la clase pasada. El 3 dice, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Luego dice el 4, obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan o a que voten determinada candidatura. El 5 dice intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de trabajo. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan la ley. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones. Presentarse en los establecimientos de estado de embriaguez o bajo influencia de un narcótico o droga enervante. Realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro del trabajo. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores. Cualquiera de estas cosas, chicos, quedan totalmente prohibidas. Tanto la ejecución como la interpretación, vamos a llamarlo, o vamos a ponerlo como que se esté dando a entender que están haciendo algo así, ¿no? Entonces, muchachos, pues ahí sí pudiéramos nosotros en algún momento, pues, proceder a levantar una demanda, una queja, una denuncia o algo que tú quisieras. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy, pero les voy a dejar tarea. Voy a cortar este video y voy a hacer otro video en donde les voy a dejar una tarea para que la realicen y esa tarea les pueda sumar unos puntitos también ahí a la hora de su examen, ¿ok? Entonces, este video lo damos por terminado y en el siguiente les dejo la tarea para que la puedan hacer y nos estaríamos viendo la siguiente. Déjenme, hago el siguiente video.